Bueno, como sabemos todos, estamos compartiendo esta serie que se trata de conocer al Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante conocer al Espíritu Santo? Porque es la evidencia, el testimonio de que el Dios que adoramos y que servimos es real. Porque el Espíritu, dice la Escritura, que viene a morar a nosotros, a hacer morada en nuestras vidas. Aleluya. Y aquí se plasma como un sello, un testimonio de la experiencia espiritual, de conocer cada día a Dios a través de su palabra y a través de la comunión con su Espíritu en oración, donde Él dirige de alguna manera, amado, llamada, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras motivaciones. A medida que vamos llenándonos del Espíritu, van mudando y van cambiando nuestra perspectiva y nuestra forma de vida. Y es por eso que el cristianismo y la palabra que predicamos, a diferencia de cualquier otra religión, lo que nosotros enseñamos y predicamos no es una religión, es un estilo de vida que es una relación y una comunión con el Espíritu de Dios mismo. No consiste en ir a una iglesia, no consiste en cumplir una serie de requisitos y reglas, hacer sacrificios y ofrendas. Eso es secundario. La primera instancia, lo primero que nosotros tenemos que entender y degustar y de una vez atesorar en nuestros corazones es que lo que Dios quiere con nosotros, una relación personal. No lo que me venga a contar el hermano David, ni el vecino, ni el pastor, sino que yo mismo pueda hablar con Dios, consultarle a Él y tener una evidencia de su poder en mi vida, de su dirección, de su consejo, de todo esto. Que es tan maravilloso, y por eso hemos hecho esta serie donde ya hemos llegado al episodio número 8. Al episodio número 8, y el título de la enseñanza de esta tarde se llama El cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, por supuesto. Como hemos visto en anterioridad, nuestro pasaje base, que no voy a pedir que lo busque, Juan 7, del 37 al 39, Jesús habla a aquellos que le rodeaban, no recuerdo si eran sus discípulos, no recuerdo si eran las autoridades religiosas, pero en ese contexto Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu Santo. Seríamos como una fuente de agua viva y fresca. Usted sabe que el agua está asociada a la vida. Todo subsiste por el agua. Sin lluvia todo se seca, todo está muerto. No hay vegetación, no hay provisión para el ganado, no está el mantenimiento de tantas cosas. El agua es el sinónimo de la vida. Cristo se identifica como esa agua viva que sacia la sed que tenemos de respuesta ante la ansiedad, la confusión, la enfermedad, el sufrimiento y tantas cosas que vemos en nuestra vida diaria. Jesús es la fuente de agua. Bien. El que cree en Él, su vida será como una fuente. Estará saciado y satisfecho y anhelará cada día más de esa agua. Bien. Y dice que en ese versículo de Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús habló de esto, esta promesa de la cual hoy participamos, la promesa de que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas, todavía no tenía cumplimiento, todavía no acontecía, porque Jesús no había sido todavía glorificado. ¿Y cuál es el momento de la glorificación de Cristo? ¿Quién me pudiera responder? ¿En qué momento Jesús fue glorificado? Cuando ascendió al cielo. No fue cuando ascendió al cielo. La glorificación de Jesús, la respuesta sencilla y práctica es cuando resucitase. El momento de la gloria era cuando Jesús resucitara de entre los muertos.
venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Nuestros dos grandes enemigos. Un día nos vamos a morir y no somos perfectos, pecamos. Aunque Dios no quiere que vivamos en pecado, pero está esa ley operando. En cualquier momento podemos ser proclives a caer en el pecado. Por eso estamos aquí, para que el Espíritu, que no peca, no hace nada malo, en nosotros cada día reine y gobierne y nos guíe y nos direccione a cometer faltas, pecados y cosas que nos hagan tropezar y errar del propósito y de la voluntad de Dios. Y si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Así que, ¿cuál era el momento de la glorificación? Cuando resucitara, podríamos responder muchos de nosotros, aunque nadie me lo respondió, pero no era tan difícil la respuesta. Pero yo quiero empezar en este mensaje porque tiene varias ideas que quiero tocar, pero quiero comentar cuál era el requisito de dicha gloria. Y esto apunta a nosotros, amados. Ok, la respuesta a la glorificación es que Él debía resucitar. Perfecto, Él debía resucitar. Pero, ¿cuáles son los requisitos de la gloria? ¿Cuáles son los requisitos de la gloria? Los requisitos de la gloria es lo que le antecedía. La palabra nos dice por ahí en un versículo: todo el que se humilla será enaltecido. ¿Quién quiere gloria aquí? ¿Quién quiere ser enaltecido? ¿Quién quiere ser reconocido entre todos nosotros como Cristo lo fue? ¿Que fue glorificado después de resucitar? No hay ninguno de nosotros que no quiera eso, hermano. Es un deseo natural. Dios lo puso en nosotros. Nos gusta vernos bien, lindos, bien vestidos, perfumados, dar buen testimonio. A la mayoría, en realidad. Pero eso es muy básico. La gloria es mucho más que eso. Pero, ¿cuáles son los requisitos de alcanzar la gloria? Para que Jesucristo alcanzase la gloria, ¿dónde fue? En la humillación. En la cruz, en la humillación. Bien, las dos respuestas. En la cruz y en la humillación. Porque en su muerte vino nuestra sanidad. En su humillación, en su vergüenza vino nuestra gloria y nuestra recompensa. Amén. Entonces, lo que antecede a la gloria, que yo la anhelo, amén, no para mí, para que la gente me vea y me aplauda. La gloria que anhelamos es para glorificarle a Él, porque el Espíritu glorifica a Cristo, dijimos en los estudios anteriores. Entonces, los requisitos de la gloria, como antónimos, como opositores a la gloria, son el dolor, la pobreza, la insignificancia o la vergüenza. Así que la verdadera respuesta a la glorificación de Cristo es que antes de ella le antecedía el despojo, la humillación y la obediencia total. ¿Desea que Cristo se glorifique en su vida? Amén. Sí, Señor. Yo quiero que Cristo se glorifique en mi vida. Amén, amén. Que los enfermos sean sanados. Que la gente reciba la palabra y se arrepienta. Y tenga vida nueva, vida en abundancia. Pero ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa gloria? Como imitador del Maestro. Despojarme, humillarme, someterme y obedecer. Eso fue lo que Él hizo. Por eso alcanzó la gloria. Yo lo alabamos y lo exaltamos como Dios y Señor de nuestras vidas. Y Él dijo que todo esto fue hecho para llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2. amén, Él quiere que usted sea heredero de aquello. Y no lo va a conseguir aplaudiendo en la iglesia todos los domingos ni saltando coritos. Eso es una parte mínima y minúscula de lo que la religión nos ha instituido y que no es malo hacerlo. Pero eso la gloria que Cristo nos ofrece no se consigue a través de esas cosas. La verdadera gloria que Cristo ofrece al creyente es en la parte que no te predican, hermano. Humillarte, despojarte y someterte a Dios.
Por eso el pasaje que hemos leído en más de alguna ocasión, y si lo repito, mala suerte o buena suerte, según como usted lo quiera ver, porque podemos leer los mismos pasajes 10 y 15 veces y los vamos a seguir leyendo toda la vida, Amén. porque esta palabra no se agota. Sí, Señor. Por eso acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Así que veamos ejemplo de esto, porque yo puedo decirle muchas cosas, pero ¿quién me dice a mí que lo que yo hablo es verdad? Tiene que tener el sustento y el respaldo de la palabra. La gente allá afuera, bueno, ¿y tú por qué vives así? No, es que es lo que me gusta, es lo que yo pienso, es lo que me enseñaron. Y nosotros estamos aquí porque queremos recibir la palabra, lo que Dios piensa, lo que Dios nos dice. Y a eso obedecerlo. No mi corazón, no mis deseos y no mis pensamientos. Eso es parte de humillarnos y de someternos. ¿Sí? Dice Filipenses del capítulo 2, de los versículos 8 al 11, una vez que nos describe toda la humillación. Dice, y estando, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No quise leer los versículos anteriores, hubiese sido bueno para quien no conoce de la Escritura, como algunos que veo. Pero antes de eso nos habla de que Él no escatimó ser igual a Dios. Dice que Jesucristo es igual a Dios, Él es Dios. No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse a esa gloria, sino que se despojó. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a usted y a mí. Y se humilló y obedeció. No tenía por qué hacerlo si Él es el más alto, sublime, grande y santo de todas las cosas, que vive y permanece para siempre, porque Él es eterno y de Él procede todo. Amén. Pero Él vino a mostrarnos cómo se hacen las cosas. Como dicen algunos videos de Instagram, nos dio el juego y nos dio las claves para pasar todas las etapas del juego y cómo darnos vuelta al juego y terminarlo. Y no solo eso, sino que además Él vino. Pero no es un juego, hermano. Lo que sufrió Él fue terrible. Es un ejemplo para los jóvenes que les gustan los videojuegos y que quieren buscar las estrategias para pasar las etapas, para descubrir los nuevos niveles y para llegar al final de la historia. Jesús nos vino a enseñar todo. Y aparte Él vino mismo a participar de esto. Y no vino como rey a ser aplaudido, a ser reconocido. No, su primera venida fue para ser humillado, para someterse, para hacer la voluntad de Dios. Y como dice el versículo 8, estando en condición de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? Porque en la cruz representaba la maldición, porque la ley decía, maldito todo el que es colgado en una madera, en un madero. Así que al ser muerto en una cruz, y no en un fierro, no decapitado, no de un balazo, no de un palo, sino en la cruz, significaba que hasta el más maldito de esta creación puede ser bendito si cree este mensaje. Aleluya. Eso representa la bendición que nos vino a dar a todos, los que la reciben, los que la aceptan. Aquí nos sirve ser espectador. Amados, no consideren usted la muerte como requisito. Él ya pagó la muerte. Hay mártires, sí, que dan su vida, sí, pero los requisitos no es necesariamente que nosotros demos nuestra vida, pero sí por lo menos someternos, obedecernos, humillarnos y despojarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Amén. Todos quieren alcanzar cosas en esta vida, pero no quieren pagar el precio.
Y Dios está cansado de que se venda y se promueva un evangelio falso. Un evangelio que apela al hombre, a la motivación, y no apela a lo verdadero, que es la obediencia, el negarte, el sufrir. Hay que sufrir en este llamado. Hay que llorar y derramar lágrimas. Hay que padecer. Bienaventurados sois cuando participéis de todo esto. Amén. Así que usted no puede querer bailar con la bonita de la fiesta toda la noche. Tiene que tener también el minuto de dolor, de soledad, de angustia. Pero atravesarlo con el Señor hará la diferencia. Amén. Otro pasaje que vamos a utilizar para cerrar esta introducción de los requisitos de la gloria es Isaías 53:12. Pasaje conocido como el siervo sufriente. Pues 700 años antes que Cristo viniese al mundo, el profeta Isaías ya anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Hijo de Dios. El enorme padecimiento Así es. que estaba preparado para él. Un misterio. Cuesta entender ciertas cosas, pero cuando conocemos la Escritura, todo va cobrando mayor sentido, mayor lógica. Isaías 53, de los versículos 1 al 10, nos utiliza los siguientes términos. Escúchelos, no los lea. Esto habla acerca del Mesías sufriente, Jesús, que vendría a la tierra, aquel que iba a ser glorificado para que nosotros recibiésemos el Espíritu Santo. Esto tenía que pasar en él. Las palabras que se usan en estos 10 versículos son las siguientes: despreciado, desechado, dolores, quebranto, menospreciado, enfermedad, azote, herida, abatimiento, molido, castigo, llaga, pecado, angustia, aflicción, cárcel, sepultura, padecimiento. Eso tuvo que experimentar el Dios vivo que vino a dar su vida por nosotros, para que todos los que estéis presos en las cárceles terrenales, pero en las cárceles de vuestras almas, convictos del pecado, hoy seáis libres. Que estabais muertos en sepulturas y hoy salgáis de las tumbas. Angustiado, azotado, despreciado, enfermedad, dolor. Todo ello para llegar al versículo 12 que nos dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea el Señor. Amén. Porque Dios le dio la parte con los grandes y con los fuertes. Botín y recompensa. ¿Pero a qué precio? A todo lo que nos decían los 10 versículos anteriores. Dolor, desprecio, enfermedad, quebranto, herida, soledad, angustia, rechazo. Todo eso es lo que usted tendrá que vivir y experimentar en este evangelio. Prepárese. Que nadie le venga a contar cuentos. Y si usted no ha estado experimentando parte de estas cosas, yo no sé qué evangelio está siguiendo. Nuestra vida, la semana pasada predicamos que va de gloria en gloria. Amén. Transformados de gloria en gloria. No descendente, siempre ascendente. Pero hermano, ¿cómo de gloria en gloria si usted me está hablando de que vamos a sufrir, vamos a ser rechazados, vamos a pasar enfermedades y cosas? Pero las va a pasar con el gozo y el poder del Espíritu Santo, si así Dios lo quiere. Aleluya. No toda tu vida, no toda la semana, no todo el año, pero habrán episodios de esto que tenemos que enfrentar no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. ¿Por qué razón? Para que nosotros también seamos participantes del
botín de la recompensa, que es la vida eterna, pero también su gloria aquí en la tierra. ¿O no? Amén. Hermano, en el Evangelio se ve tanto teólogo que sabe tanto de la Escritura, pero eximen de la Biblia tantas cosas. Cuando usted lee la Biblia, ve tantas cosas maravillosas. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, con Cristo y con los apóstoles, usted ve maravilla tras maravilla. Sí, Señor. ¿Y usted qué puede contar? ¿Cómo es posible que nosotros estemos en el Evangelio y no podamos palpar y degustar esas maravillas? Gloria a Dios por los que hemos participado de algunas de ellas. Aleluya. Pero esto es animarle a todos a subirse y en meterse en la profundidad con el Señor. Entonces, amados, los requisitos para que viniese el Espíritu Santo era que Jesús tenía que ser glorificado. Esa es la respuesta. Pero para que fuese glorificado, lo que le precedía es lo que nos cuenta Filipenses y Isaías. Y nos guste o no nos guste, nosotros hoy queremos degustar, vivir y experimentar esa gloria en nuestro ministerio, en nuestro llamado. Por tanto, debemos ser conscientes que Dios también demanda de nosotros ese sometimiento, esa obediencia, esa humillación que Él hizo como buenos imitadores del Señor. Pudiera citar varios pasajes más para reafirmar toda esta idea, pero creo que toda esta introducción ha sido interesante para darle a entender a usted que los requisitos de la glorificación son claros y notorios hoy para nosotros. Y no es que tengamos que experimentar cada uno de ellos ni morirnos, aunque la muerte es ganancia. Amén. Pero sí debemos despojarnos de todo orgullo y toda arrogancia y humillarnos como Él lo hizo. Solo así alcanzaremos la exaltación. Bendito sea el Señor. Y ojo que usted puede ser salvo con lo que hoy tiene. Pero yo no quiero que usted se conforme. Yo quiero que usted se someta más y cada día más a Él. Y más obediencia. Para que sea mayormente exaltado este Señor y Rey en mí y en usted. Amén. Amén. Así que tengamos cuidado con nuestro orgullo y nuestra arrogancia, que impide el sometimiento, que impide el despojarnos, que impide el obedecer. Porque hay una soberbia y un orgullo que es por una vida de pecado, una vida de rebeldía y una vida de desorden, lejos y separado de Dios. Pero ¿quién habla de la arrogancia y del orgullo por obras, por la vida cristiana? Cuando usted se mira y dice, bueno, yo oro todos los días, yo ayuno, yo conozco la palabra, yo leo la Biblia. Cuidado, porque eso también genera orgullo y arrogancia. Amén. Ese era el pecado de los religiosos. Guardar la ley, guardar los mandamientos, dar limosna, ayunar, leer la Torá. Ese fue su soberbia. No eran impíos que andaban matando, violando y asesinando. Su orgullo procedía de la vida aparentemente justa y santa. Y cuando usted se encierra en que la vida es solo orar, solo ayunar, solo leer la palabra y vive así cuadrado como un robot, hay que hacerlo porque la Biblia lo dice, pero usted no se está examinando su vida, sus conductas, su codicia, su manera de vivir, su mentira, sus cagüines, su arrogancia, su avaricia, toda su manera de vida. ¿Usted qué está haciendo? Amén. Examinaos. Amén. Examínese, hermano, por favor. Es momento de examinarnos. Amén, amén.
Reconocer lo que hay en nosotros. No evadir esa responsabilidad Amén. de justificarnos. Yo soy 20, 10, 5 años cristiano. Soy mejor que los demás. Cristo a mí me escogió. Y si a ti Cristo no te escogió porque eras mejor. Amén. Cristo te escogió para su propósito y su plan. Y su plan es humillarte, obedecer, Amén. buscar, glorificarlo a Él. Amén. Amén. Esto se ve mucho, hermano. Por eso se lo digo en esta tarde. En el pueblo de Dios. Mucha arrogancia por la teología, por la letra, por las grandes congregaciones, por cuantas cosas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y lo que saben de mí no es más que un mandamiento que les han enseñado. Amén. Así es, Señor. Ahora, amados, habiendo dado esta introducción de la importancia de humillarnos para que sobre nosotros repose la gloria, porque si no reposa gloria sobre nosotros, el impacto, las marcas del Evangelio en la gente y lo que Dios nos está desafiando hoy a llevar, yo me voy a subir a ese carro, cueste lo que me cueste, y quiero que usted vaya conmigo en ese carro. Por eso hoy le predico desde esta perspectiva. Amén. Es que nos humillemos y nos examinemos y veamos nuestros pecados, veamos lo que está aquí oculto. No escondamos del Señor las cosas. Amén. No podemos esconder nada. Así es, Señor. Amén. Como el profeta Eliseo y Giesi, su criado, lo mandó a lavarse al rey 7 veces al estanque. El rey se fue a lavar 7 veces al estanque, aunque no quería, pero los criados lo convencieron y fue sano de su lepra. La piel le fue hecha como de un niño. Y le dijo, oh profeta Eliseo, tengo que recompensarte eso. Traje un carro, traje vestidos, traje talentos de plata. Déjame bendecirte y honrarte por lo que has hecho con mi vida. Nada voy a recibir de ti. Aleluya. Pero el criado de Eliseo, Giesi, escondido, fue detrás. Lo pilló en el camino al general del ejército, a Naamán. Y le dijo, pero ¿sabes qué? El profeta tiene 2 hijos de los profetas que no tienen que vestir. Dame unas 2 mudas de vestido y unos talentos de plata. Y una vez que se entregó, acordó y se fue a un lugar oculto y secreto, hizo la transacción y después se fue a su casa y lo escondió en su casa y llegó a presentarse donde Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Aleluya. Yo no sé, andaba por otra parte. Aleluya. ¿No estaba mi ojo ahí cuando tomaste de eso? Te digo que en esta hora se te pegará la lepra que él tenía. A ti tú debes decir. ¿Cuál fue el gran error del criado del profeta Eliseo? La avaricia. No, además de la avaricia, además de la codicia, además de la mentira, porque podría haberle dicho a Eliseo, mira, déjame ir a buscar algo. O podría haberle ido a pedir nomás. Y después llegaron del profeta y decirle, ¿sabe qué? Le pedí estas cosas. Pero él inventó toda una historia. Y además lo hizo en secreto. Lo que el texto nos deja claro en Segunda de Reyes capítulo 5, 6, es que el criado creyó que nadie lo estaba viendo. Aleluya. Hermanos, y en nuestro corazón Dios sabe lo que tenemos. Amén, amén. Y si estamos leyendo la Biblia y escuchando palabra, Dios no nos va a contar por inocentes. Amén. Y eso es lo que hemos estado viendo en este último tiempo. Quien se viene a sentar aquí y se conecta a escuchar palabra, tiene sus días contados. Amén, así es, amén. Porque Dios no lo cuenta por inocente. Amén, gracias Señor. Porque ya se expuso a la verdad, no es ignorante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahora que conoce la verdad os hace libre. Amén. Aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. En nuestro corazón tenemos ahí, no, si yo soy fiel a mi esposa, pero en el corazón estáis pensando como entre otras. Y así le puedo contar 10.000 facetas de la mente que usted esconde. Así es, Señor. Pero yo, Jehová, que conozco el corazón, y por eso escojo y selecciono a mi siervo, conforme a lo que hay en su corazón. Amén, aleluya. Así que no esconda nada como Giesi, el criado de Eliseo, Así que es. creyó que la estaba haciendo de oro y se le pegó la lepra a él, por mentiroso. Así es, Señor. Ahora, habiendo visto los requisitos de la gloria,
Vamos a ver la gloria entonces. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Gloria a Dios. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Jesús ya es resucitado de entre los muertos. Ha cumplido con los requisitos para que venga el Espíritu Santo. Amén. Y sucede en el Evangelio de Juan que está la tumba vacía, están los lienzos que le ponían a los muertos, está el sudario tirado dentro del sepulcro. Pedro y Juan, el discípulo amado, son testigos de que no hay nadie, y María Magdalena también. De hecho, se encuentra con 2 ángeles y con Jesús glorificado, y él le dice, no me toques. Bueno, una vez que Jesús resucita de entre los muertos, Juan 20, 19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aleluya. Apenas Jesucristo resucita, porque dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, mire, apenas Jesús resucitó, apenas Jesús estaba glorificado, lo primero que hace, en medio del miedo y del terror de sus discípulos, que estaban todos escondidos en una casa, por temor a los judíos que querían matarles, por supuesto, Jesús les repite 2 veces, paz, paz. ¿Cómo que estáis así turbado, amargado, afligido, angustiado? Paz a tu vida, paz a vosotros. Y se les apareció al medio. ¿Cómo entró si estaba todo cerrado? Aleluya. Porque estaba glorificado, Amén. pues hermano. Amén. Ese cuerpo de gloria usted también lo va a heredar. Amén. Va a Amén. transmutar la materia y todo lo que la ciencia dice, a usted no le va a importar nada porque es el cuerpo que Dios preparó para su pueblo. Amén. Aleluya. Y si quiere saber qué otras características tendrá ese cuerpo, lea la Biblia. Amén. Amén. Señor. Entonces le dijo paz, y habiéndoles visto, les dijo al tiro de una, lo que faltaba pues, tenía que llegar. Recibid el Espíritu Santo, ahora es el momento. Aleluya. Y bueno, recibieron. Esto es como una señal, hermano, porque aquí no está el cumplimiento total, pero aquí Jesucristo ya deja ver que se prepara el camino. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y fíjese que les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? A obedecer, a someterse, a humillarse, a padecer. Así yo te envío a ti. Amén. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Para que veas la gloria, la gente vea la gloria de Dios y vea a Dios en tu vida. Amén. Y se conviertan de sus tinieblas a la luz admirable. Amén. Y trastornen las casas de maldad, de violencia, de conflicto, de pobreza, de tristeza, a casas de felicidad, de gozo, de abundancia. Aleluya. Cuántas familias destruidas, cuántas poblaciones de gente llena de desánimo, de violencia, de abuso, de escasez. ¿Acaso no hemos sido enviados nosotros a traer las buenas nuevas a todas esas personas? Así es, Señor. No será fácil, hermano. Pero si usted se humilla, se despoja, busca al Señor, busca ser lleno, Dios lo va a mover donde usted no se imagina el día de Amén. mañana. Amén. Como yo me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Amén. Bueno, ¿hubo lenguas? ¿Hablaron en otras lenguas? ¿Hubo profecía? No. No, el texto no nos dice que hubo nada. Solamente sopló el Espíritu. Amén. Solamente cumplió su promesa. Les visitó resucitado,
glorificado y confirmó su palabra. Y así sucede con muchos. Creemos en Jesús, tomamos la decisión un día, yo la tomé hace 6 años, voy a cumplir 6 o 7, 7. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hace 6 años, en mayo cumplo 6 años. Un día tomé la decisión, acepté al Señor, decidí seguirle. No hubo don de lenguas, no hubo profecía, no hubo una manifestación del Espíritu, simplemente creí y eso es suficiente. Amén. Y con eso usted entra al cielo, está declarado justo, creyó a la palabra. Dios no le pidió dar el diezmo, Dios no le pidió ir a la iglesia, Dios no le pidió creerle al pastor y al cura. Dios simplemente le dijo, créeme a mí, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Nada más, hermano. No complique el evangelio, si el evangelio es simple. Así es, Señor. Aleluya. Ahora bien, avancemos para ver, porque quiero llegar a la manifestación del poder y del fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Esto es lo último antes que Jesús se vaya a los cielos. Ascienda a la gloria del Padre. Lo último, habiendo estado con sus discípulos más de 40 días con diversas pruebas, nos cuenta el escritor del libro de los Hechos. 40 días resucitado, hermano. Como estos 12 locos que comenzaron no iban a morir de la peor manera dando su vida por él, habiendo visto lo que vieron. Amén. Sí, Señor. ¿Quién da su vida por una mentira? Aleluya. Nadie, hermano. Pero estos vieron al Cristo glorificado y por eso estuvieron dispuestos a ser torturados y muertos por el Imperio Romano. Pero nadie les privó de su libertad de llevar el nombre de Cristo en alto. Porque ¿quién nos separará de su amor? Hambre, desnudez, muerte, angustia, espada, tribulación. Nada nos puede separar. Nada, ni la muerte, nada. Si creímos, nada. Qué maravilloso es el Evangelio, hermano. Amén, así es. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa que hoy estamos predicando. El título se llama El cumplimiento de la promesa. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea el Señor. La promesa es la que estamos predicando. El Espíritu Santo que iba a venir hace 2000 años. Amén. Cuando Cristo fuera glorificado. El precio fue su humillación y su obediencia. Amén. Y aquí la Biblia nos muestra 2 bautismos, pues. Nos muestra el bautismo en agua y nos muestra el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de arrepentimiento, con o sin agua, y el bautismo del Espíritu Santo. Se lo explico. Cuando usted cree al Señor, como aquel que estuvo junto a él en la cruz, dos ladrones, pero uno creyó en el Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Oiga, ¿y cómo se iba a bajar a bautizarse en el agua ese hombre? Si estaba crucificado de pie y mano. Así es. ¿Acaso le tuvieron que tirar un jarro con agua para la cruz? No. Creyó, se arrepintió, fue considerado salvo. Considerado como un bautismo, por Amén. supuesto. Amén. No fue con agua. Vaya, en el cielo usted pregúntale al Señor por qué no se pudo bautizar. Yo no le voy a responder eso. Pero si usted tiene la posibilidad de bautizarse en el agua, es parte del rito y del bautismo y de lo que cumplieron los antiguos. Amén. Bautizarse en agua. Y eso es todo. No lo es todo. Porque también está el bautismo del Espíritu Santo, que se denomina como el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Amén.
que es con alguna evidencia del poder del Espíritu en usted. Aleluya. A pesar de que en usted pueden venir dones, talentos, predicar, evangelizar, sí, a medida que usted conoce la Biblia, pero hay sellos del poder, porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios, a este remanente, a este grupo, a los que están hoy escuchando este mensaje, nos está empezando a mostrar esto, el poder del Espíritu con mayor frecuencia. Hicimos una vigilia el viernes, maravillosa. Fue lo mismo que el día de Pentecostés. Aquí estábamos todos gozosos, riéndonos y hablando en lenguas. Todo en orden, todo en amor, todo en unidad. Aleluya. Y también hubo profecía. Y eso no es nada raro, porque eso es lo que prometió el Espíritu Santo. Si usted se quiere quedar solamente con la palabra, con la teología y con la predicación, bien. Yo quiero todo. También quiero el poder del Espíritu. Amén. También quiero hablar nuevas lenguas. Yo También quiero el don de ciencia. También quiero sanar enfermos. Yo Amén. quiero todo lo que es del Amén. Espíritu. Yo también, Señor. Porque Juan 3:34 dice, pues Dios no da el Espíritu por medida ni por cantidad. Amén. Dios le da a usted mucho mientras usted más busque de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Así Gracias que al Señor. en esta etapa, la idea del cumplimiento de la promesa es mostrarle a usted que cuando Jesucristo resucita y está con cuerpo de gloria, antes de partir al cielo y de que ya no se le viera más, les dice estas últimas palabras: quédense aquí en Jerusalén. Dentro de pocos días seréis bautizados, no con el bautismo de Juan, no metiéndote en el agua, sino con el bautismo del Espíritu Santo, y recibirán poder. Sí, Señor. Ya les había soplado el Espíritu antes. Le está prometiendo otra cosa adicional, Cristo. Así es, amén. Aleluya. Y es eso lo que parte final de esta enseñanza va a atacar. Si es que el tiempo no se me ha ido, me quedan justamente un poquito menos de 15 minutos. ¿Oh, ya? Así que aquí es cuando llegamos al momento y al punto de predicar esto. Y el momento tan esperado se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 de los versículos 1 al 4. Jesús se va a los cielos glorificado, se reemplaza al sucesor de Judas, el traidor, que se despeñó, se le salieron las tripas. Usted, no sé si ha leído esa parte. Amén. Terrible, hermano. Haber vendido al maestro por 30 piezas de plata. Así es, Señor. Profetizado 1000 años antes. Bien, Hechos capítulo 2 nos muestra el día del cumplimiento de la promesa. La visitación total y plena del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia. Un grupo de locos lindos que creen en este Señor que resucitó de los muertos, de toda tribu, lengua y nación. Eso es la iglesia. Todos los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Y no un edificio ni un templo. Sí, Señor. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, note usted cómo estaban. Unánime. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Esta es la situación que marca el inicio de la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que marca el hablar en lenguas? ¿Por qué se desprecia y se menosprecia un don tan hermoso? Porque se ha usado como burla por muchas personas, tristemente. Amén. Bueno, no voy a explicar lo que es Pentecostés, ya hicimos un estudio de todo eso. Dice que un fuerte viento, porque la palabra ruaj en el hebreo, neuma en el griego, viento, espíritu, hálito, se identifica con el Espíritu de Dios, Amén. como un viento.
que llenó toda la casa. Y vea cómo lo dice, se les aparecieron lenguas de fuego. ¿Cómo se le apareció una lengua de fuego a usted? ¿Aparece así una lengua flotando en el aire? ¿Cómo será eso, hermano? Dios, creador de todos los idiomas, en la Torre de Babel confundió las lenguas de las naciones. ¿Y cómo es que se hablan tantas diferentes clases de idiomas y la gente se entiende? Y cuando usted adquiere el acento de otro idioma, no puede hablarlo perfectamente porque tiene arraigado su acento nacional y nativo. Pero déjeme decirle que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el fuego de Dios en su vientre, en su boca y en su vida, usted habla el idioma como si usted hubiese nacido, criado y vivido 80 años en ese país. Así es, amén. Usted habla la lengua nativa exacta y perfecta, Amén. porque la habla según el Espíritu. Aleluya. El Espíritu le cambia los músculos aquí. Esto yo le puedo contar muchas cosas, pero yo quiero que usted lo viva y usted lo pida. Amén. Y descubra cuán maravilloso es recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Así es, Señor. Como la recibieron en aquel día de Pentecostés los apóstoles, como una señal maravillosa. Y Jesús dijo de esto en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Parece que ese versículo se equivocó el escritor de Marcos, deberíamos sacarlo porque los teólogos, los que enseñan en la iglesia, dicen que eso ya no es para nosotros, que eso fue solamente un cumplimiento para ese tiempo. Así es. Bueno, entonces saquémosle la hoja a Marcos 16 al tiro, pues, porque parece que se equivocó el Señor, ¿o no? Amén. ¿O no se la sacamos? No. Dice que estas señales les acompañarán a los que creen. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Y por qué yo no experimento nada de eso, hermano? Y voy solamente a sentarme a la iglesia a escuchar. Porque usted no quiere vivir los padecimientos del siervo sufriente, pues. No quiere humillarse. Quiere hacer lo que le da la gana. Quiere vivir su vida. Porque el mundo está bueno. Está entretenido. El chisme, el garabato, el carrete, todo eso está bien bueno. Así es. Y Dios dice, ve, vívelo, vívelo. Abúrrete en eso si quieres. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero aquí es donde nos conviene estar. Amén. En una comunión diaria con Dios. Sí, Señor. Esa es la Amén. llenura, la plenitud. Ni el sexo, ni la droga, ni el vicio. Nada en este mundo ofrece lo que el Espíritu puede llenar en nosotros. Amén. Así es. Esa es la verdadera, el gozo y el deleite de nuestras Así es, vidas. Ser Señor. llenos del Espíritu. Amén. Una vez que sucede este acontecimiento, el texto nos continúa hablando en los versículos 5 en adelante y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están curados, como decimos en buen chileno, están ebrios. Amén, Dios. Qué lindo que el Espíritu Santo haga este énfasis y nos muestre tantas clases de lenguas. Amén. Podría haber puesto 3, 5, pero pone más de 10. Para dar claramente señal de que se hablaban diversas lenguas de todas las regiones de las provincias de la tierra. Más allá de Roma, en Asia y en todos los lugares, todos estaban glorificando y magnificando a Dios en otras lenguas. Y esto marcó el inicio de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.
No para que hagamos de esto un chiste y estemos aquí en la reunión y usted se ponga a saltar y a hablar en lenguas desordenadamente, porque de eso en la iglesia sobra. Y para eso Pablo escribió un capítulo entero para decir: orden, hágase todo decentemente, modestamente, para edificación. Si va a hablar en lengua y no profetiza, cállese, quédese en la casa y hable en lengua en su pieza. Y todas estas instrucciones las da. Pero sí, también es cierto que hay momentos en los cuales podemos aquí orar, adorar a Dios, y más de alguno puede ser lleno y puede hablar en lenguas libremente. Sí, Señor. ¿Por qué impedirlo? No, amén. Siempre y cuando se adecúe al contexto y al momento de lo que se está desarrollando. Sí, Así Señor. es. Porque amén. Dios no es Dios de desorden, Amén. sino un Dios de paz y de orden. Sí, Así amén. es, Señor. Así que, amados, con toda esta multitud perpleja y otros burlándose, porque siempre van a haber hijos del otro lado burlándose, Amén. cuestionando y dudando de las promesas de Dios, diciendo que estos están ebrios, Pedro les viene a dar claridad en su sermón y a respaldar que lo que sucede no es un invento, no es que estuvieron tomando toda la noche y por eso están hablando barbaridades, como los curados en este país y en cuantos países que carretean y en la mañana hablan puras estupideces, ¿cierto? Amén. Aleluya. No me lo diga a mí, que yo viví ese mundo y todo eso, así que a mí nadie me lo va a venir a contar. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículos 17 al 18. Entonces, en medio de todo este alboroto, todo esto tan hermoso que estaba aconteciendo, Pedro les dice: tranquilos, estos no están ebrios. Esta es la hora tercera del día, es muy temprano incluso. Amén. Pero dice, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel. Qué lindo, porque la Biblia siempre respalda su palabra como una unidad. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todas estas cosas son las promesas que Dios ya venía anunciando antes de que el Cristo viniese. Que hubiera una generación en los últimos y postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Desde que Cristo vino al mundo hasta nuestros días, 2000 años y un poco más. A los ojos de Dios son solamente 2 días. Y no pasaremos del tercero, porque hay una serie de profecías que nos dicen que estamos llegando al reloj marcando la medianoche y ya pronto se acerca nuestra redención. Amén. Bendito sea el Señor. Pedro dice que tendríamos visiones, sueños, profecía, lengua y muchas otras clases de dones y expresiones del poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto que aconteció? Marcar una señal del poder de Dios. La autoridad que Dios le está confiriendo a su pueblo, a su iglesia. Así es, amén. Porque no solamente echaréis fuera escorpión, echaréis fuera demonios y hablaréis nuevas lenguas. No lo busque usted, pero Dios me trajo a la memoria lo que decía ese versículo después. Y dice que además estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, que estamos en un mundo lleno de maldad, de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de ira, de violencia. ¿Y qué tenemos que tener para resistir, soportar y lidiar con todo esto? Poder, no humano, poder de Dios, poder del Evangelio, poder del Espíritu, Amén, para amén. vencer y deshacer las obras de las tinieblas. Sí, Señor. Porque Dios a la iglesia le ha conferido este poder. A los que se humillan, a los que obedecen, a los que se someten, a esos Aleluya. les ha conferido poder. Los demás
qué bueno que tengan religión e iglesia, yo no los conozco, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ojalá que en todos nosotros cada día su obra crezca, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Crezca. Esa es nuestra base. Bendito. Nosotros debemos achicarnos, someternos, dejar los vicios, dejar las malas juntas, dejar la vida de pecado, dejar una vida desordenada, una vida que se guíe por lo que a mí se me imagina, y empezar a ver la Biblia y decir: el Señor me ofrece tanta riqueza, tanta gloria, viviendo conforme a su voluntad y no como una serie de reglas, sino con libertad del Espíritu. Voy a tener la fuerza para no reincidir y caer en aquellos pecados. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza. Tenía anotadas algunas explicaciones acerca del don de hablar en lenguas, del don de profecía, que en alguna vigilia expliqué, pero que algunos no lo han escuchado. Quizás la próxima semana abramos la enseñanza con este tema, explicar un poquito más de los dones, cuáles son los dones del Espíritu, porque hay más. Amén. Quizás ese sea el camino, yo creo que sí. Dios me pone eso en el corazón, porque vamos a ver, eso vamos a explicar. Va a ser una predicación muy linda, así que le invito a la próxima semana, porque vamos a ver cómo estos dones operaron en Jesús. La sabiduría, la ciencia, los milagros, las sanidades, la fe. Vamos a ver muchas manifestaciones del Espíritu que en Cristo hubieron, que en Pablo hubieron, que en los discípulos hubieron, que en el Antiguo Testamento se vieron y que hoy también quiere Dios que se vean en nosotros. Bendito sea el Señor. Así es. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Sumérjase, pídale a Dios, porque la palabra dice que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Amén. Y si vosotros, siendo malos, pedís cosas buenas, y si le pedís cosas buenas a vuestro Padre que es bueno, ¿cómo no os dará Él todas las cosas que pidierais conforme a su voluntad? Bueno, amados hermanos, gracias por la concurrencia. En resumen práctico y breve, hoy la enseñanza se trató del cumplimiento de la promesa. Cristo dijo que enviaría a su Espíritu Santo para tener un testimonio, porque a Dios el invisible no le hemos visto. Cristo vino hace 2000 años y se fue resucitado. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que esto es real y que tenemos que seguir este camino? Porque el Espíritu Santo, dijo el Señor, que sería enviado a nuestras vidas, para tener evidencia de que no somos locos, de que esto es real, y se manifestaría con poder. Y así los requisitos de ese poder son humillarnos, obedecer a Dios, depender de Él, como los textos de Isaías y Filipenses nos mostraron, al siervo sufriente que se sometió y obedeció para alcanzar la gloria. Luego de eso vimos lo que aconteció después de su muerte. Resucitado y glorificado, se les aparece a sus discípulos. Luego se les aparece antes de ascender a los cielos. Y en los dos pasajes les recuerda la promesa del Espíritu Santo. Hasta que llegó el día de Pentecostés y vino el Espíritu, fueron todos llenos del Espíritu, abrieron nuevas lenguas y se manifestó ese fuego de Dios que hoy nosotros estamos experimentando y que queremos que todos aquí participen y degusten. Bendito sea el Señor, gracias por su presencia y hoy nos despedimos dando la gloria a Dios, la gloria a nuestro Dios, la gloria a Cristo Jesús.